Y agradecerte, Juan Manuel, que de nuevo que seas tan generoso, siempre atendiendo nuestras peticiones, y tienes la palabra. No quiero quitarte más tiempo. Muy bien. ¿Me confirmáis si se oye bien? ¿Me estáis oyendo bien? Sí, perfectamente, sí. Correcto. Bueno, muy bien. Bueno, ante todo, mi agradecimiento a Diego Hurtado y a la sección de SECOT Jaén, que él tan dignamente y efectivamente dirige, en la cual pues yo me siento orgulloso de estar y de pertenecer a la misma. Estando en una reunión de estas, comentaba Diego, surgió el tema justamente porque en ese día mismo se había hecho pública el contrato entre la Unión Europea y la compañía, la farmacéutica AstraZeneca. Y entonces comentamos un poco al pairo de la charla que teníamos, lo que suponía toda esta situación y la tensión que había surgido entre la Unión Europea y con esta concretamente compañía, pero también con otras farmacéuticas, donde hay como una especie de ping-pong, de pulso económico y práctico sobre la entrega de los viales. Entonces, pues bueno, me dijo, ¿por qué no nos reunimos un día y charlamos del tema? Pues yo encantado, siempre que Diego me lanza un reto, pues cojo el guante y seguimos adelante. He dividido para hoy, bueno, quiero deciros en primer lugar, antes de comenzar y de daros el esquema que decía que voy a desarrollar, deciros que pues yo soy jurista y por tanto mi análisis es un análisis jurídico y de ser humano y sobre todo de mayor de edad también, donde pues nos afecta obviamente a todos los que estamos en SECOT este tipo de situaciones y de vacunas. Y entonces, realmente, desde esa perspectiva, una perspectiva de carácter jurídico y personal, y además porque mis conocimientos sobre la Unión Europea pues, han sido bastante importantes durante mucho tiempo, quiero hablaros un poco de cuál es la relación, cuál es el pulso, decía yo, entre la Unión Europea y las empresas farmacéuticas. Y en segundo lugar, también deciros que, por supuesto, estoy a favor de que nos vacunen y que nos vacunen pronto. Por tanto, frente a las corrientes negacionistas, pues yo soy positivo en ese sentido, en el sentido que considero que es la gran clave que siempre ha sido a lo largo de la historia. Las vacunas han salvado muchas vidas y ahora inmersos en la pandemia en la que nos encontramos, donde parece que no hay salida porque vamos en lo que se llama el sistema de la W, es decir, que bajamos, volvemos a subir y volvemos a bajar y ahora volvemos a subir y así no sabemos cómo al final cómo va a resultar todo esto. Bien, el esquema que he planteado es, en primer lugar, una visión global de la situación actual. En segundo lugar, un análisis del conflicto surgido entre la Unión Europea y esta empresa concreta, AstraZeneca, porque va a ser interesante como tipo test, como análisis test, ver realmente qué ha pasado cuando se han destripado, cuando se han logrado ver las tripas de esta relación jurídica y por qué. Porque hasta el momento pues no conocíamos los seres humanos, digamos, los ciudadanos de la calle, como todos nosotros, no conocíamos los entresijos que se estaban determinando en base a una serie de contratos con las empresas. Nos parecía bien, pero no preguntábamos hasta que surge este problema. Esta es la segunda cuestión. La tercera cuestión de la que voy a hablar hoy es la estrategia de la Unión Europea en materia de vacunas, cuáles son los comunicados que la Unión Europea ha elaborado en materia de vacunas. Luego, los objetivos que tenga esta estrategia, porque una cuestión es la estrategia y luego ver qué objetivo se ha marcado la estrategia de la Unión Europea. El siguiente punto que quiero tratar es la preparación
y vacunación de los países de la Unión Europea y por qué esta preparación y vacunación de los países de la Unión Europea en muchos casos está yendo en detrimento de otros países. Y yo no me refiero solamente a un país como Gran Bretaña, el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es un país desarrollado, sino el problema de, y eso me gustaría que luego en el coloquio profundizáramos, la vacunación en los países en vías de desarrollo o en países no desarrollados o pobres, que no tienen acceso fácil a la vacuna y que hay, ya lo hablaré de ello, toda una estrategia para que estas vacunas puedan llegar también a África y a países de Iberoamérica, donde habitualmente va a ser muy complicado que estas lleguen. Pero es que además es una cuestión fundamental. Normalmente el virus no tiene fronteras, por tanto, ni tampoco hace selección o triaje, como diríamos, entre ricos o pobres. El virus va por todas partes. Y esto tenemos que darnos cuenta que estamos ante un tema de carácter ecuménico, un tema global, un tema que afecta al mundo en su conjunto. Y es al mundo en su conjunto donde tenemos que buscar las soluciones. Luego voy a dedicarme también, en otro de los puntos, a los posibles grupos prioritarios, de los cuales nosotros, los que estamos aquí, por razón de edad, pues somos uno de esos grupos prioritarios. Entonces, a ver cómo podemos y en qué situación estamos. Ahora voy a dedicarme, por supuesto, al tema de otra vez de la vacuna de AstraZeneca, que no ha sido experimentada suficientemente en mayores de 55 y 65 años, y por tanto los mayores, que somos nosotros, 65 años, pues estamos ahora imposibilitados de ser vacunados por esta vacuna que sí está llegando los viales a España. Y luego quiero dedicarme también otro tema a los criterios de financiación, que me parecen importantes, que hablemos un poco de ellos, para pasar seguidamente a otro punto, que es la cooperación a escala mundial, y terminar preguntándonos, con un último punto, ¿dónde nos encontramos en la actualidad? ¿En qué situación nos encontramos? O sea que voy a empezar con la situación actual y voy a cerrar también con la situación actual, para hacer un esquema global de todo lo que queremos analizar. Bien, situación actual. Me voy a la Unión Europea. El alto representante de la Unión Europea para asuntos de política exterior y de política de seguridad, que es Josep Borrell, ha dicho claramente hace unos días, ha sentenciado hace unos días, nos encontramos ante una peligrosa escasez de vacunas. O sea que de golpe vemos que le estamos viendo las orejas al lobo, cuando todos estábamos esperando, como agua de mayo, y va a ser en mayo probablemente cuando lleguen la mayor cantidad de vacunas, como agua de mayo, pues todas estas vacunas que pueden lograr que alcancemos lo que sería una inmunidad de rebaño, en el sentido, una inmunidad global, gracias a las vacunas, porque hay dos tipos de inmunidades globales. Una que me parece con la que no estoy en absoluto de acuerdo, que sería dejar que se contagien la mayor parte de seres humanos, que es lo que han querido hacer en Brasil con la cantidad de muertes que se han producido, y al final se genera, obviamente, con los que sobreviven, una inmunidad de rebaño. Me parece una barbaridad. Y la otra es la inmunidad de rebaño a través de la mano de la ciencia, es decir, gracias a las vacunas y la imposición de las vacunas. Pero es que además el alto representante de la Unión Europea ha dicho no solamente hay escasez de vacunas, estamos también ante un déficit de material sanitario, ante un déficit de respiradores, etcétera, etcétera. Es decir, ha ido haciendo la lista de elementos esenciales a la hora de poder internar en la UCI a un enfermo con la COVID-19. ¿Con qué proveedores contamos? En este momento
y luego voy a tocar no solamente los más conocidos, sino también os voy a hablar de algunos otros, de otras empresas que están trabajando el tema. Hoy se habla fundamentalmente de 3 básicos en Europa, que son AstraZeneca, que es una empresa anglo-sueca con sede en Oxford, y es importante porque también se ha dicho, bueno, es la vacuna de Oxford. Bueno, es una empresa anglo-sueca, es cara, tiene problemas de conservación y con sistemas de frío muy complejos. Luego está la otra, que es la Pfizer-BioNTech, que también se está distribuyendo en este momento, también es cara, también tiene problemas de conservación, y luego está la Moderna. Moderna, que es probablemente una de las más económicamente más asequibles. Y ahora está emergiendo la Sputnik V. La Sputnik V, que sería Sputnik Vacuna, Vaccine, que es del Instituto de Moscú, Germaleya. Este Instituto Germaleya pues, ha desarrollado esta vacuna y tiene una eficacia de un 91,6%. Es importante este dato frente a las otras vacunas. ¿Y cuál es la clave de esta Sputnik V? Pues la clave de Sputnik V es que la conservación se mantiene a 2 o 3 grados bajo cero, es decir, que el sistema de frío, de lo que sería la cadena de frío, es mucho más sencilla que las otras vacunas, y se está empezando a imponer dentro de los límites, obviamente, que existen por parte de Europa, que mira con cierto recelo a esta vacuna. Siguiendo con estas reflexiones, vamos a ver que dentro de los países de la Unión Europea, durante este primer trimestre del año, las autoridades aduaneras han desarrollado pues unos criterios que afectan al sistema Schengen de libre circulación de bienes, productos, servicios y capitales, que es un sistema genérico dentro de la Unión Europea y que luego, si queréis, también podemos profundizar sobre él, pues tienen la capacidad de bloquear las exportaciones de vacunas fuera del territorio comunitario. La famosa Europa Fortaleza, es decir, Europa de alguna forma quiere determinar que para sus países miembros, para los 27 países miembros, pues entonces pueda las vacunas distribuirse y no salir del territorio. Y esto lo vamos a ver ahora cuando me toque hablar dentro de un momento de la disputa con AstraZeneca, porque se sospechaba que la empresa estaba trasladando, desviando, para decirlo con un término más exacto, al Reino Unido dosis que correspondían a los 27 estados de la Unión Europea. Y ese desvío obviamente era ilegal, porque Gran Bretaña ya no es miembro. Desde enero ya no es miembro de la Unión Europea, por tanto es un país tercero, de acuerdo con el proceso del Brexit. No obstante, esta actitud, que es una actitud de alguna manera proteccionista, como es lógico, es una actitud proteccionista, ha sido muy criticada por la Organización Mundial del Comercio. Y dentro de la Organización Mundial del Comercio han tomado la palabra estados como Canadá, como Japón, pero también el Reino Unido. Obviamente se ha unido a la campaña en contra de la Unión Europea en ese sentido, porque tiene una doble lectura este modelo de proteccionismo. Luego lo discutimos, si queréis. Por un lado es defender a los ciudadanos y ciudadanas comunitarios para que puedan todos acceder con facilidad y con rapidez a la vacuna, pero por otro lado también hay una obligación por parte de las farmacéuticas y también de la propia Unión Europea de colaborar, y es un punto que recordáis que os dije que al final de todo voy a tocar dentro del esquema que os planteaba, en la cooperación internacional. La Unión Europea tiene que cooperar internacionalmente con otros países, sobre todo países limítrofes, los viejos países limítrofes cercanos a la Unión Europea, que en cierta medida también necesitan
de estas vacunas. Y concretamente el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, que es Mike Ryan, ha dicho que en esta, ha dicho y ha avisado a la Unión Europea que hay muchos países pobres que él le llama zonas en blanco, donde no se sabe si va a poder llegar pronto la vacuna o incluso si nunca va a llegar. Y esas zonas en blanco, obviamente, los países desarrollados tendremos que prestar atención a ellas, porque ya incluso no desde un punto de vista altruista, cosa que me parece fundamental, sino voy a hacer la lectura al revés, incluso egoísta, cosa que no me parece bien, pero porque, lo decía yo antes, no hay fronteras para el virus ha roto las fronteras. Entonces, de estas zonas en blanco pueden venir, obviamente, nuevas pandemias, que ya se está hablando de las mismas. Hay muchos sociólogos que están estudiando el tema de lo que puede producirse en el futuro. Pensad, todos vosotros, cuando nosotros hace un año, antes del verano, decíamos, bueno, esto ya en el verano, con el calor, pues se va a acabar la pandemia, lograremos una situación de estabilidad mucho mayor y, por fortuna, ya en el mes de septiembre del 2020, estoy hablando, habremos superado la pandemia. ¿Y qué se produjo? Entonces hablábamos de la V, que sería la caída a la pandemia, y luego la V sería la salida. Y luego se hablaba, no, será la U mejor. Es decir, que caemos, pero luego la salida será más lenta. Y por eso se generaba una suerte de U con una plataforma o con una meseta durante la cual la salida de la pandemia iba a ser más lenta y luego salíamos. Y luego apareció la W, a la que he hecho referencia al comienzo de la charla, que es la caída de la pandemia, la salida, la vuelta a la caída de la pandemia y otra salida, y así no podemos estar. Pensad que existen 92 economías en el mundo de renta baja o media baja, que son los llamados países pobres, y que obviamente necesitan estos países pobres un reparto de carácter equitativo. Hay una serie de expertos, entre ellos Ellen Howen, que es la directora de una gran empresa de análisis, que es Medicines, Law and Policy, que sería estudios de medicina desde la perspectiva de la política y del derecho, que reúnen, esta Ellen Howen reúne en el seno de esta organización importantes expertos legales, jurídicos, legales, que trabajan sobre el campo de acceso a los medicamentos. Y ha sido muy crítica con lo que ella ha bautizado como el nacionalismo de las vacunas. El nacionalismo de las vacunas, que sería que este nacionalismo afecta a los países de ingresos bajos o medios por parte de países ricos, y ahí agrupa a todos de la Unión Europea, por de alguna manera capitalizar la compra de las posibles vacunas. Y no solamente capitalizar la compra de las posibles vacunas, porque no nos engañemos, ya lo veremos en un momento, hay muchas empresas que fabrican estas vacunas a uña de caballo, como se dice, van muy rápido, pero también tienen límites y limitaciones. Y la hemos visto en la entrega y en la crisis que vamos a estudiar enseguida de AstraZeneca. Es decir, no pueden dar con todas las posibilidades que se necesitan, no pueden cubrir los espacios que se necesitan. Y aquí tenemos un problema, porque dice justamente en el marco de este nacionalismo Helen Howen, dice, esto hace que no participemos en un sistema de distribución equitativa de vacunas a nivel mundial. Y estas vacunas deberían controlarse, y ahora voy a daros otro dato, a través de una organización, un sistema que se llama el COVAX,
COVAX, el COVAX, que es una fórmula, un sistema para comprar vacunas y poder distribuirlas en el mundo de una manera equitativa. Y analiza este experto jurídico que la regla esta que aplica la Unión Europea es un síntoma de esta política de nacionalismo de vacunas que tiene obviamente muy pocas excepciones, porque dice, es verdad que la Unión Europea tiene algunas excepciones caritativas, pero no suficientes. Otra experta, que es Andrea Taylor, esta señora es subdirectora del Centro de Innovación de Salud Global de Duke, ha dicho que otro de los problemas con el que nos enfrentamos con el tema de las vacunas es lo que ella llama el impacto de la cadena de suministro de las vacunas. Y voy a dedicarme un poco a este tema ahora. La cadena de suministro de las vacunas es una cadena compleja. ¿Por qué es compleja? Porque es global. Porque estamos hablando de empresas multinacionales que cogen digamos, los materiales básicos en un país, los elaboran en otro país, los distribuyen a través de un tercero y así pues la rama obviamente es muy compleja porque estas materias primas que parten de un país no se procesan en ese país y luego terminan en otro. Es decir, que esa llamada cadena de suministro de las vacunas, si se interrumpe en alguna parte la cadena, tiene consecuencias globales, consecuencias para todos, que es lo que está ocurriendo justamente con AstraZeneca en su distribución, que ellos mismos han dicho que han surgido o que han tenido un problema de productividad. Ha dicho el director, el presidente, que es Soriot, que os sonará porque ha aparecido en todos los periódicos. Soriot ha dicho, el presidente de AstraZeneca, habla de una baja productividad fortuita. Es decir, yo no tengo la culpa, ha fallado el sistema. Y, por tanto, pues yo como empresa no puedo cumplir con el acuerdo que tengo firmado con la Unión Europea. Ahí estaba la clave de Andrea Taylor. Andrea Taylor ha dicho, aquí hay un problema que tenemos que controlar. Es decir, que todo este sistema con el que nos estamos enfrentando de la distribución de vacunas es muy importante porque al afectar las líneas de suministro, también estas líneas están afectando a la fabricación de vacunas y a los componentes de estos viales que luego habrá que distribuir. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho que la cadena de suministros global no solo es diversa, sino que está muy fragmentada. Claro, esto obviamente es parte de la dinámica marketingiana de las grandes empresas multinacionales que trabajan de esa manera. Pero claro, ahora, cuando estas empresas trabajaban, supongamos, en distribución de petróleo, pues bueno, podían alterar un poco el ritmo de la economía. Pero es que ahora, cuando ha tocado a la salud de los seres humanos, de la comunidad internacional, la cosa es distinta y es mucho más complicada. Porque obviamente comenta la Organización Mundial de la Salud que aquí nos estamos encontrando con un gap, con un espacio vacío que puede afectar a la llamada salud pública. Y también una de las directoras de la Organización Mundial de la Salud, que es María Ángela Simao, ha dicho que el acceso de medicamentos y de productos sanitarios, como no se distribuyan de una forma equitativa, ves que insisto mucho sobre esta idea, pero no es una idea solo mía, sino que está avalada por la Organización Mundial también de la Salud y por otros especialistas también juristas, no solamente sanitarios. Y que ello insiste esta experta, la subdirectora de la OMS, que necesitamos que el flujo de los ingredientes y el material que se utiliza al final de la producción de un vial está afectando no solamente a la producción del vial, sino a la falta de jeringuillas. Es decir,
que para colmo todo este sistema tiene una escalada de producción. Ya no es solamente producir el vial y que llegue el vial a tiempo y que de ese vial se pueda extraer el material necesario para inocular la vacuna, sino que también tenemos escasez de jeringuillas y, por tanto, cuando llega una persona real, pues necesitamos que se aplique. ¿Qué os voy a contar? Porque lo habéis visto en todos los periódicos, que parte de la vacuna, queda en el fondo del vial un poco de material que podía ser utilizado y generalmente en algunos casos se utiliza y en otros se tira, por tanto se está perdiendo también material. Y aquí se habla de la producción, los problemas de producción y los cuellos de botella que está generando. Cuellos de botella importantes porque la demanda superior de estas vacunas viene de los países ricos, que representan un 14% de la población mundial. Y este 14% de la población mundial, que es ínfimo, que frente al resto, hacéis el cálculo, 100%, y tenemos el 14% que generan cuellos de botella. ¿Por qué? Porque son los que se han reservado, pagando, más de la mitad de las dosis. Y según los últimos análisis que he recogido para la charla de hoy del Economic Intelligence Unit, la mayoría de los países de renta media, el calendario de vacunación para estos países, digamos, no digo pobres, de renta media, simplemente, que yo hablaba de que son casi 92, se calcula para finales de 2022. Para finales de 2022. Esto es muchísimo. Es decir, que claro, aquí tenemos otra vez la V de la que estábamos hablando. Pero estamos hablando de renta media, pero The Economic Intelligence Unit ha dicho que los países pobres de verdad no tendrán una inmunidad o no llegará la vacuna hasta el 2023, que no son palabras mías, es de este grupo, que es un grupo obviamente que trabaja estos temas a fondo, hasta el 2023. Por tanto, esto se está retrasando muchísimo. Y otro problema dentro del nacionalismo de las vacunas, al que estaba haciendo referencia, la Unión Europea defiende la protección de la propiedad intelectual. Pero claro, no son momentos ahora para ponernos desde un punto de vista estricto, porque dicen, claro, la propiedad intelectual es un incentivo crucial para la innovación. Estamos de acuerdo, pero eso no en época de pandemia. No en época de pandemia. Porque justamente la clave de no tener propiedad intelectual es que las empresas farmacéuticas puedan hacer concesión de licencias y acuerdos entre ellas cuando no logren alcanzar la producción que se les está pidiendo. Pero claro, si yo mantengo una estructura cerrada de mi propiedad intelectual como empresa, pues lo que estoy haciendo, estoy comprometiendo la salud de mucha gente. Y es curioso cómo la Unión Europea, en este sentido, es uno de los adalides que defiende la propiedad intelectual. Pero, por ejemplo, Moderna, la empresa Moderna, se ha comprometido a no aplicar su patente, es decir, a generar de alguna manera una apertura más grande en este sentido. Y Helen Howen, que es otra experta que en estos temas, defiende que en estos momentos de pandemia es necesario un intercambio, a mí no me cabe la menor duda, de conocimientos, de tecnología y de propiedad intelectual, porque esto va a permitir un aumento de las vacunas. Por eso, concretamente a finales de este año, del año pasado, la Organización Mundial de la Salud ha creado un fondo común de acceso a la tecnología de la COVID-19 que se ha llamado C-TAP, TAP, con el objetivo de que las empresas farmacéuticas compartan de forma voluntaria sus conocimientos. Porque hasta ahora son estructuras muy cerradas.
hoy lo comentábamos con José Sánchez hace un momento, antes de comenzar, hasta qué punto ahora estamos viendo, aunque siempre lo supimos, pero ahora le hemos visto las orejas al lobo, la fuerza política que tienen las farmacéuticas. Y cuando yo llegue al último punto de la exposición de hoy, voy a comentaros cómo ha hecho tambalear a la propia Unión Europea, porque Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha tenido que pedir perdón hoy ante el Parlamento Europeo. Es decir, que realmente los hacen tambalear al más pintado. Bien, y aquí termino esta presentación, digamos, de situación actual. Paso ahora ya a algo más práctico, que sería el análisis del conflicto entre la Unión Europea y la empresa AstraZeneca. ¿Cómo surge esta crisis? Pues surge concretamente por el hecho de que las dosis, los viales previstos para que esta empresa entregara a la Unión Europea y la Unión Europea lo pudiera distribuir entre los 27 Estados miembros, pues llega un momento en que dice que no va a poder entregar de la suma de viales que tenía que entregar más que un 25%. Es decir, de golpe se pone a temblar la Unión Europea porque las necesidades en este momento en los países europeos de acceder a la vacuna son fundamentales. ¿Y qué ocurre? Pues concretamente quien se encarga de estos temas en la Unión Europea, que no es von der Leyen, sino que es la comisaria de salud, que es la griega Kyriakides, ha dicho que vayamos al contrato, porque parecía deducirse hace unas semanas, ahora está todo más claro, pero voy a hacer el raconto tal como fue. Hace unas semanas parecía deducirse que había viales que estaban siendo desplazados a un tercer país no miembro de la Unión Europea, que era United Kingdom, que era el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y por tanto, en este sentido, estábamos hablando, y surge por parte de la comisaria de salud, levanta la cuestión y dice, tenemos un contrato firmado, y ese contrato firmado debe cumplirse. Entonces, aquí empiezan a plantearse cuestiones. Dicen, no, mire usted, dice Seriot, que es el presidente de AstraZeneca, es que nosotros tenemos no solamente plantas de producción en Europa, en los países de la Unión Europea, también tenemos en otras partes. Entonces os digo, hay una fábrica en Países Bajos de AstraZeneca, otra fábrica en Bélgica de AstraZeneca y dos fábricas en Gran Bretaña. Una en Oxford, por lo que se llama justamente la vacuna de Oxford, originalmente se la llamó, ahora ya se la llama AstraZeneca, y otra en un condado de Staffordshire, también en Gran Bretaña. Entonces ellos se cubren diciendo, no, estas vacunas, había un contrato anterior por parte del Reino Unido y ya estábamos comprometidos y no han salido de la Unión Europea porque han sido fabricadas. Es un subterfugio jurídico el que utilizaban, una especie de engaño. Claro, es que se habían pedido 23 millones de dosis y estas cuatro empresas no estaban dando las dosis que se requerían. En ese momento surge un conflicto muy interesante desde el punto de vista jurídico, que será Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, el que plantea utilizar un artículo del Tratado de Lisboa, de la Unión Europea, que es el artículo 122, que está dentro del capítulo del Tratado de la Unión Europea, de lo que es el Tratado de la Unión,
el Tratado de Lisboa se compone de dos tratados, que es el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hay un capítulo, hay un título que es título de política económica y monetaria, dentro del cual el artículo 122 indica que tanto el Consejo, a propuesta de la Comisión de la Unión Europea, puede tomar como un criterio de solidaridad medidas adecuadas a una situación económica de riesgo grave ante catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales. Y aquí cogemos la terminología acontecimientos excepcionales. Y en ese momento puede controlar el suministro de determinados productos. Entonces, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dirá, aplicamos esto al tema de la distribución, porque estamos ante un riesgo grave y AstraZeneca no está suministrando debidamente los viales que había propuesto. ¿Qué ocurre? En ese momento surge ya toda la prensa y dirán, bueno, pero ¿cuál es la realidad? ¿En qué situación nos encontramos en este momento entre la Unión Europea y AstraZeneca? Hay un contrato, dice la comisaria de salud, Kyriakides, y dirán, bueno, pero tenemos un problema. ¿Cuál? Que ese convenio tiene una cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, esa cláusula de confidencialidad que la tienen todas las farmacéuticas es parte justamente de esto que es terrible, porque ellas tienen el poder. Cláusula de confidencialidad, por lo tanto, no podemos mostrar lo que hemos llegado a un acuerdo. Pero esto no es transparencia democrática, le dirán y le reclamarán a la Unión Europea. Y además, hay otro punto, y es sobre el cual se protege el propio Seriot, el presidente de AstraZeneca, que dentro del contrato hay un punto que es un punto muy típico en los contratos anglosajones, que concretamente dice our best of effort, con los mejores esfuerzos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tratar de producir y de cumplir el contrato haciendo mis mejores esfuerzos, pero si no llego es que no he podido. Claro, esto desde el punto de vista jurídico podemos admitirlo porque está escrito, pero es una barbaridad. Pero esto es muy propio de los convenios o contratos, los encontramos no solamente en estos contratos, yo lo he visto en otros contratos también, de carácter anglosajón. Y por tanto, aquí tenemos un tema importante, es decir, ¿por dónde salimos? Si tenemos una cláusula de confidencialidad por un lado y por otro lado esta cláusula de los buenos esfuerzos o de los mejores esfuerzos, ¿por dónde salimos? Y al final se logra, con respecto a la cláusula de los buenos esfuerzos, la empresa dirá lo que yo decía hace un momento, dirá Seriot, lo siento mucho. Esto se nos ha escapado de las manos, pero no por nuestra culpa. La empresa que produce en Bruselas ha tenido lo que se llama un fallo de baja, lo digo textualmente, un fallo de baja productividad fortuita. Es decir, no tenemos la culpa. Vamos, bueno, y por ahí se van salvando, porque él dirá, dice, bueno, ¿y qué es esto de fortuita? Él dice, el suero que se produce dentro del proceso de elaboración de la vacuna, pues se ha alterado en la fase de generación biológica. Yo no soy biólogo, por lo tanto, soy jurista, pero os digo lo que dice o lo que dijo Seriot. Y Seriot dijo pues, que hay un problema en la fase de generación biológica y por tanto nos hemos retrasado. No podemos presentar los viales que habíamos prometido más que en un 25% y era mucho más obviamente lo que tenían que hacer. Y la segunda cuestión, al final se desbloquea y dirá la propia Unión Europea, dirá, bien, vamos a hacer, y fue allí cuando nos encontramos con Diego hablando justamente aquel día, vamos a hacer público el documento. Y yo lo recibí, me hicieron la entrevista que tenían que hacerme,
lo recibí en inglés, claro, en minutos tuve que tratar de ver qué pasaba, y me llamó la atención lo siguiente. 42 folios tiene el contrato, de los cuales 24 venían tachados por la Unión Europea con esta barra negra, que cuando sabéis que en informática se puede tachar con una barra negra, y por tanto se había tachado la cantidad de viales que se debían entregar y también los dineros que se habían pagado y se iban a pagar por la producción de estos elementos con AstraZeneca. Y entonces aquí pues nos encontramos con algo muy curioso. Claro, los gobiernos de Austria, de Croacia, de Dinamarca y de Grecia van a presionar para que realmente se haga la luz sobre este tema y se vea exactamente cuál era el acuerdo al que se había llegado y por qué nos estaban distribuyendo efectivamente las vacunas. Mira por dónde un informático relativamente avesado, con un sistema muy sencillo, según me han dicho, logra quitar la barra negra de este contrato. Fijaos vosotros qué chapuza hizo la Unión Europea de presentar una cuestión que si quieres ocultarla, pero ocúltala bien, o simplemente quita los todos, pero no los taches, porque un informático, claro, los descubre, y bueno, lo que se descubre es exactamente lo que iban a pagar, 183 millones de euros, una fortuna, obviamente, y luego, pues, las obligaciones de la empresa eran determinantes en este sentido y tenía que cumplir. Y era muy probable también que, sin duda, dado que la empresa tenía mayor compromiso con Gran Bretaña, donde tiene 2 fábricas, ya os lo decía antes, una en Oxford, otra en Surfsharn, pues entonces probablemente puede haber habido una distribución, un escape de vacunas que correspondían a los 27 y que se fueron para otra parte. Aquí terminamos esta parte y paso a otro de los puntos prometidos, la estrategia de la Unión Europea en materia de vacunas. El 17 de junio de 2020, la Comisión Europea presenta lo que se llamó una estrategia europea de vacunas, en la cual se planteaba en este documento acelerar el desarrollo, fabricación y utilización de las vacunas contra la COVID-19 y que estas vacunas llegaran cuanto antes a los usuarios, es decir, a la ciudadanía europea. Obviamente, también se refleja en este documento que el desarrollo de las vacunas, la elaboración, mejor dicho, de las vacunas, es una elaboración compleja y lenta, y que esa elaboración además necesita de pruebas que duran alrededor de 10 años. Obviamente, estaba claro que dada la cantidad de muertos, es decir, de decesos que se estaban produciendo en Europa y en el mundo, más de 1 millón, pues no podíamos esperar 10 meses, por lo tanto, había que apretar a la ciencia para que buscara una estrategia eficaz donde en el plazo a lo sumo de 12 o 18 meses se pudieran alcanzar vacunas efectivas y pues relativamente bien probadas. Pero es necesario, obviamente, que llegar a que estas vacunas se amplíen lo que se llama la cartera de vacunas experimentales, basadas en distintos focos o enfoques tecnológicos diferentes, con el fin de maximizar las posibilidades de desarrollo, fabricación y efectividad de las vacunas. Y por esta razón, ahí surge el compromiso de la Unión Europea con productores individuales de vacunas, es decir, con empresas, dicho de otra manera, con empresas multinacionales que estaban dispuestas a poner toda la carne en el asador y a buscar a sus mejores especialistas científicos para que sacara adelante una vacuna y probarla con la mayor rapidez posible, dentro de las franjas de edades necesarias. Si hay franjas de edades
de 15 a 30 años, de 30 años a 55 años, de 55 hasta los 70 y así en adelante de 80 hasta los 100. Benditos aquellos que puedan llegar. Entonces, en ese sentido, pues todo esto tenía que plantearse con la mayor celeridad posible y con poco tiempo porque no se disponía, obviamente, porque cuanto más meses pasaran, más muertes y más colapsos en las UCIs se iban a producir. Pero para ello habría que hacer un seguimiento importante sobre la eficacia de estas estrategias nacionales de vacunación y compartir también los hallazgos o los descubrimientos de I+D+I en el marco de estas investigaciones. Y también se crea o se financia un instrumento de asistencia urgente. Obviamente, y esto lo ha dicho también, y en ese sentido debo romper una lanza por van der Leyen, lo ha dicho ante el Parlamento Europeo, dice, sí, me equivoqué, nos pasamos de la raya, cometió un error importante, y es que al bloquear las fronteras, como decía yo antes, nada menos que bloqueó la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, cuando había un acuerdo anterior del Ulster para la paz en el Ulster que era fundamental y que de alguna forma, claro, esto rompía los acuerdos también del Brexit, porque el Brexit había dejado uno de los, aunque Gran Bretaña se retiraba, había una situación especial en la frontera de Irlanda como Estado e Irlanda del Norte como parte de la Unión United Kingdom. Y entonces, pues en ese sentido, claro, ahí se cometió un error y rápidamente se subsanó. Se dijo, no, perdón, aquí puede haber movimiento. Por tanto, la cuestión era sumamente ambigua y ella dijo, estamos trabajando a contrarreloj. Y es verdad, estamos trabajando a contrarreloj, todo esto es muy complejo, las cosas a veces se nos escapan de las manos y por eso existe este instrumento de asistencia urgente en la cual la Comisión trata de respaldar vacunas que tengan una sólida evaluación científica y por eso está la Agencia Europea del Medicamento, que se ocupa de valorar cuáles son, a través de esta agencia, aquellas vacunas que pueden ser aplicables. Y en este sentido, la Agencia Europea del Medicamento, y ya os lo prometía que iba a hablar de las distintas vacunas existentes, ha llegado a autorizar para la Unión Europea 3 vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19 a través justamente de recomendaciones científicas positivas de la Agencia Europea del Medicamento. Y la primera es la BioNTech Pfizer, que también se conoce más como Pfizer. Es la BioNTech Pfizer, que son 2 empresas acumuladas, y ya el 21 de diciembre de 2020 la Comisión Europea concede una autorización condicional de comercialización de esta vacuna desarrollada por BioNTech y por Pfizer y que se convierte en la primera vacuna contra la COVID-19 autorizada por la Unión Europea. Y es curioso porque se habla más de AstraZeneca que de Pfizer, pero BioNTech Pfizer fue la primera que la Unión Europea autoriza y además con recomendación científica avalada de la Agencia Europea del Medicamento. Y en base justamente a esa autorización de diciembre del 2020, concretamente se hace o se aprueba un contrato, se firma un contrato con estas 2 farmacéuticas para la compra de 20 millones de dosis a nombre de la Unión Europea para ser distribuida entre los Estados miembros. Ya en diciembre de ese año, se decide comprar incluso 100 millones de dosis adicionales para que en enero de 2021, que acaba de pasar, pues los Estados miembros puedan adquirir, porque claro, esto ahora se distribuye, es la Unión Europea la que lo recibe y lo distribuye en los 27 Estados miembros que se puedan inocular a las distintas personas. Luego tenemos la Moderna. La Moderna ya en enero
de 2021 la Comisión Europea concede otra autorización condicional de comercialización a la empresa Moderna. Moderna, además, os lo dije antes, es más barata y también tiene una distribución relativamente fácil con respecto al frío. Y está respaldada también por la Agencia Europea del Medicamento. Se aprueba el contrato con Moderna en noviembre de 2020 y el contrato prevé una compra inicial de 80 millones de dosis. 80 menos, como veis, millones de dosis en nombre de los Estados miembros, y luego también con el compromiso posterior de 80 millones de dosis adicionales. Como veis, todos estos números nos desbordan a los que no estamos en el mundo de las matemáticas, pero hablamos de millones, y así, a veces todo esto pues confunde mucho a la opinión pública. Por eso es importante, y yo le agradezco a Diego que nos haya organizado este encuentro para poder clarificar un poco estas ideas. Y luego la tercera, mira por dónde, la tercera es la de AstraZeneca, que en enero de 2021 concede la autorización condicional de comercialización a la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca. Y el 14 de agosto anterior ya se había llegado a un primer acuerdo que se va cerrando, obviamente, en este contrato que hemos analizado hace un momento y que me pareció interesante centrarnos como test en ese contrato para que veáis un poco la situación. Y luego hay más vacunas y se han celebrado otros 3 contratos más importantes. Está Sanofi GSK, ya desde septiembre hay un contrato con esta empresa para que se fabriquen 300 millones de dosis. Ese contrato fue precedido de conversaciones exploratorias entre Sanofi GSK y la Comisión de la Unión Europea, y han planteado distintas fases de entrega con relativo éxito, y ahí están en las negociaciones. Luego tenemos otra que se ha empezado a hablar, lo habréis visto en los periódicos hace poco, la de Johnson & Johnson. En realidad, la de Johnson & Johnson se aprueba un contrato con la farmacéutica que se llama Janssen Farmacéutica NV, que es una de las compañías farmacéuticas Janssen del grupo Johnson & Johnson. Pero ahora lo que se hace es que se simplifica diciendo la de Johnson & Johnson. En realidad es la farmacéutica Janssen Farmacéutica, que es una de las que tiene farmacéuticas del grupo Johnson & Johnson. Y se parece que está demostrándose que es muy eficaz, que se han solicitado 200 millones de vacunas, y se encuentra en una fase experimental importante, en la llamada tercera fase de ensayos clínicos, y en donde se ha observado que esta vacuna pues parece que es efectiva, y además Johnson & Johnson se ha comprometido a donar parte de estas vacunas a países de renta baja y media, o redirigirla también a otros países. Luego hay otra vacuna más, que las CureVac, se escribe CureVac, que aprueba otro contrato con esta farmacéutica. Es una farmacéutica europea, con la compra inicial de 225 millones de dosis, y bueno, para ir de alguna manera avanzando. Y además de todo esto que acabo de deciros, veis que el panorama y el abanico es bastante amplio de vacunas posibles. Tenemos conversaciones exploratorias por parte de la Unión Europea con otras, que serían, por ejemplo, Novavax. Novavax sería otra, que es la farmacéutica Novavax, que también es un producto importante, que también se encuentra en la tercera fase de ensayos clínicos, y que, bueno, pues tiene muchas posibilidades de ser otra de las vacunas con las que contemos. Otra más, Valdeneva, otra vacuna Valdeneva, de la empresa farmacéutica Valdeneva, que también está en fase de experimentación, pero bastante avanzada,
y que pues de alguna manera pues aquí cerramos básicamente el abanico. Y no me he querido referir, pero que la dejo de lado, a la Sputnik V y también a las vacunas chinas con las que no voy a todavía entrar, porque no hay acuerdo, como mi conferencia era la Unión Europea y las empresas farmacéuticas, pero a pesar de eso, probablemente posteriormente la Unión Europea pueda abrir la espita para la Sputnik V y para las 2 o 3 vacunas que existen ya en China. Aquí terminamos este apartado y pasamos al apartado de objetivos de la estrategia de la Unión Europea en materia de vacunas, y voy cerrando ya, vamos cerrando para cumplir con la hora exacta de exposición. Primer objetivo, garantizar calidad, seguridad y eficacia. Bueno, eso está claro. Segundo objetivo, este es más complejo. El acceso oportuno a los Estados miembros y a la población, porque en ese sentido es fundamental. Y luego que este acceso oportuno no afecte el desarrollo de la solidaridad a nivel mundial, al que me he referido en varias ocasiones a lo largo de esta exposición. Tercera cuestión, garantizar un acceso equitativo y factible a todos los estados de la Unión Europea de una vacuna asequible lo antes posible. Es que ahora, cuando toque el último punto, veremos que es muy probable que en la Unión Europea, y verbigracia a nuestro propio país, no lleguemos a tiempo a lograr todas estas inmunidades de rebaño a las que estamos hablando, porque no están llegando los viales suficientes. Y el siguiente punto de esta estrategia, asegurarse un despliegue de vacunas seguras y eficaces, abordar las necesidades de transporte y despliegue y determinar cuáles son los grupos prioritarios a los que voy a hacer referencia en un instante. Es decir, que aquí tendremos también ese despliegue de transporte, cuando este transporte es muy complejo en determinado tipo de viales que necesitan una cadena de frío de altísimo rigor. Entonces es mucho más complicado. Obviamente tenemos ahora otro escollo sobre el que la Unión Europea debe enfrentarse, y es que la capacidad de los servicios de vacunación para poder suministrar las vacunas a trabajadores cualificados, a equipos médicos o equipos de protección, que no se está logrando. Otro elemento, acceso fácil de las vacunas a las poblaciones destinatarias en términos de asequibilidad posible de proximidad física. Despliegue de las vacunas, almacenamiento, transporte, todos estos elementos son fundamentales. Y esto nos lleva al siguiente punto, grupos prioritarios. Obviamente, a medida en que mejore la disponibilidad de las vacunas y la estrategia de vacunación, los objetivos tienen que ir ajustándose a las consecuencias proteicas muy cambiantes del panorama en el cual nos estamos encontrando. Y por tanto, la principal estrategia, la primera de todas, debe centrarse en reducir la tasa de víctimas mortales y sobre todo la carga que pesa sobre los servicios esenciales. Aquí está la clave, este es el foco al que hay que trasladar la reducción de restricciones sociales y económicas más amplias para que no colapsen los centros sanitarios y sobre todo las posibles camas de la UCI que tienen un número limitado. Y entre tanto se ha hecho una lista que sería la siguiente: primero, profesionales sanitarios, personas, también por supuesto las residencias, personas mayores de 60 años, personas con un estado de salud que plantee un especial riesgo,
trabajadores esenciales fuera del sector sanitario. Este es importante, porque hasta ahora no se había hablado de este sector. Los taxistas. Un taxista, por ejemplo, es fundamental y está sometido a un riesgo enorme. Y pues no se ha pensado todavía en ellos. Y hay muchos sectores, como el del taxi y otros tantos, que realmente habrá que tener muy en cuenta, porque son servicios sociales que se están realizando y que están fuera del sector sanitario. Y luego, obviamente, grupos socioeconómicos vulnerables o grupos de mayor riesgo. Y ahí está un poco el foco de atención. Esto genera que habrá que acelerar el proceso de vacunación. Hay una comunicación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de 19 de enero de 2021, que dice que para marzo de 2021 deberían estar vacunados al menos un 80% de personas mayores de 80 años y un 80% de profesionales sanitarios y de asistencia social en cada uno de los Estados miembros. Y que para el verano de 2021, si el julio-agosto, los Estados miembros deberían, estamos hablando todo de posibilidades, deberían haber vacunado al menos el 70% de la población adulta. De esta manera, se podría llegar, con estas circunstancias, si se cumplen, a tener lo que llama la Unión Europea certificados de vacunación, que han sido además muy criticados por algunos y tal y cual, para poder viajar, para poder desplazarse, pero es que es normal. Si yo voy a un país sudamericano, me tengo que vacunar de la viruela, de un montón que de hecho lo he hecho en 1000 ocasiones en las que he viajado y no me planteaba ningún problema de mi limitación de mis libertades personales. Si yo quiero viajar a Nicaragua, pues tengo que vacunarme contra el dengue o contra lo que fuere. Y si no, no viajo. Y ese certificado de documentación lo presentaba con mi pasaporte. Pues lo mismo va a tener que ocurrir también con esto, porque nos están llegando ahora, y lo hablábamos también antes de comenzar la charla, de Gran Bretaña, con la nueva cepa, como decíamos que es un virus muy proteico, con la mutación del virus de la COVID-19, del coronavirus, viene ahora una mutación de Sudáfrica, una mutación de Gran Bretaña, y ha entrado esa mutación por Cádiz. Ya tenemos la mutación en Cádiz. Y de Cádiz se puede expandir perfectamente por todos lados. Entonces, esto va a ser importante y estas reflexiones sobre el tema de certificados de vacunación se están estudiando en los siguientes organismos: el Comité de Seguridad Sanitaria, en la Agencia Europea de Medicamentos, en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la financiación, también 2 palabras, porque ya estoy sobre la hora, luego podemos profundizar. Obviamente, la idea de financiar es repartir los riesgos, y ahora lo veremos enseguida. De alguna manera, la Unión Europea paga una parte y los estados pagan la parte, prorrateando la parte correspondiente de acuerdo al número de vacunas que vayan a recibir. Y luego, la cooperación a escala mundial es fundamental, y para eso se ha creado el llamado mecanismo de la COVAX, al que hice referencia al comienzo de la charla, en donde este mecanismo de la COVAX es un sistema, lo que se llama un acelerador del proceso de herramientas, así le llaman, acelerador del proceso de herramientas contra la COVID-19, en donde se centra en recibir las vacunas y poder distribuirlas de una forma equitativa entre los países de renta baja o de renta media, para evitar justamente los grandes problemas que ahora podemos llegar a tener en la famosa W si la pandemia no logramos remitirla, no logramos reducirla. Y en ese sentido
hay muchas fundaciones y empresas privadas y públicas que se han unido a trabajar para poder, de alguna manera, apoyar a la COVAX y distribuir, en algunos casos gratuitamente, en países muy pobres de África, en Asia también, o en Latinoamérica, donde pues hay que hacer llegar estas vacunas para que realmente nos encontremos en una buena situación en algún momento. Y para terminar, ¿dónde nos encontramos en la actualidad? Con esto termino. O sea que es la serpiente que se muerde la cola. Es decir, empezamos por situación actual y ¿dónde nos encontramos? Pues deciros con respecto a la financiación, por ejemplo, voy a dar flashes, distintos flashes, para que en estos flashes tengáis ideas. Cada dosis de AstraZeneca sale 2,90 euros, de los cuales 1,78 euros lo pagan los países por vacuna y 1,22 euros lo paga la Unión Europea. Es decir, lo que se llaman de costes repartidos. Y aquí pues tenemos una clave interesante para que veáis un poco cómo se financian. Otra cuestión es lo que ya he comentado antes a lo largo de toda la charla, los problemas con los que se ha enfrentado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justamente por esa falta de transparencia, la improvisación. Ella misma lo ha dicho ante el Parlamento Europeo, que pide perdón ante la improvisación, ante el error de bajar la barrera irlandesa, que justamente dinamitó 4 años de negociaciones sobre el Brexit en la zona del Ulster, así, ¡pac!, en un rato. Y bueno, que fue justamente la primer ministro de Irlanda, Michelle Martin, la que dijo, pero es que además no me han informado y yo soy miembro de la Unión Europea. ¿Cómo hacen esto y no me informan? Entonces se ha excusado. Y con esto, ¿qué quiero decir? Lo que decíamos antes, cómo el poder de estas empresas, que hacen tambalear un Estado, pero ya no solamente un Estado, han hecho tambalear a la Unión Europea, que son 27 Estados. Es decir, que realmente es realmente muy preocupante. Y luego, deciros también que están emergiendo las vacunas Sputnik V, que ha ofrecido 100 millones de dosis a la Unión Europea para el segundo trimestre de 2021. Que se podía administrar a 50 millones de personas. 100 millones para 50 millones de la Sputnik V, y que aún no ha sido homologada por la Agencia Europea del Medicamento, por lo tanto habrá que esperar. Pero es que además la Federación Rusa tiene otras vacunas, tiene la Epivac Corona, que está desarrollada por el Instituto de Investigación Vector de Novosibirsk en Siberia, y tiene la Chuvac, que es del centro Chumakov de Moscú, o sea que además de la Sputnik V, tiene estas dos más. Y calculan los rusos, la Federación Rusa, llegar a la inmunidad de rebaño en Rusia, que es un país amplio y grande, habiendo vacunado a un 60% de los rusos, que son 145 millones de habitantes. Ellos calculan que para este verano, pasado el verano, podrían lograr la inmunidad de rebaño. Por otro lado, aquí tenemos un problema dentro de la Unión Europea, que luego lo podemos hablar. Hungría, a través de este individuo que es Víctor Orbán, que va por libre, absolutamente por libre, y que se ha inventado el término de la democracia iliberal, que es absolutamente populismo puro, ha comprado la Sputnik V a espaldas de la Unión Europea, lo ha hecho por su cuenta, cosa que rompe por completo la estructura legal del sistema de la Unión Europea, y ha adquirido también la vacuna china que se llama Sinopharm, la Sinopharm, que es la vacuna china. Y ahora tenemos para colmo que la vacuna AstraZeneca en este momento no se podrá administrar a mayores de 65 años, que justamente la clave era poder administrar a los mayores de 80, que se decía. Ahora, como no se han hecho las pruebas suficientes, solamente se han hecho pruebas a menores, pues nos encontramos en esta situación. Y quiero terminar con
con una reflexión histórica. La pandemia de la COVID-19, que nos ha dislocado completamente y que parece que es algo nuevo en nuestra vida, pues tiene una larga historia, no la que viene del pangolín, como ahora se está demostrando por el grupo de la OMS que ha ido a China y ha estado justamente viendo en Wuhan de dónde podía haber surgido. Se cree que sí, efectivamente, era el pangolín picado por un murciélago. Pero en fin, eso ya se nos escapa. Parecía que era algo raro y nuevo. Mirad, en el 430 a.C., Tucídides escribe La Guerra del Peloponeso, texto que os recomiendo leerlo porque es delicioso. Y habla de una peste de tifoidea, probablemente, que mata a las 3/4 partes de la población de Atenas, a las 3/4 partes, y el propio Pericles, nada menos, muere en esta pandemia. Luego viene la pandemia antonina, esto era en el 430 a.C. Ahora, en el 180 a.C. viene la antonina, que, bueno, la anterior no he dicho, la anterior dura 20 años. 20 años. Es una W completa. 20 años dura. La antonina dura menos, dura 4 años, pero se carga el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio probablemente muere de la antonina en el 180 a.C. La primera anterior de Tucídides se cree que por tifoidea, fiebres tifoideas, y esta por viruela. Luego, en la época de Justiniano, ya en el 541 después de Cristo, por la peste bubónica, por las ratas, por la pulga de las ratas, se extermina la mayor parte de la población de Constantinopla y parte de la Europa conocida de la época. En el siglo XIV, concretamente en 1348, otra vez las ratas generan la llamada peste negra. Vienen de África, vienen de Egipto, llegan a Europa por Malta y allí se distribuyen por Europa y asolan la Europa medieval. Luego viene ya más cercanas, esa fue en 1348, más cercanas, la gripe rusa, en 1977, que surge en San Petersburgo. Esto ya son cepas de gripe, ya no son ni la viruela, ni la tifoidea, ni la bubónica. Ahora hablamos de cepas de gripe que surge en San Petersburgo, y también en 1977 muere gran parte de la Rusia de la época y se traslada también a Europa. Luego viene la mal llamada gripe española, que en realidad surge en Kansas en 1918 a 1919, y que se nos acusa a los españoles, y en realidad viene en Kansas y muere una gran cantidad de europeos. La gripe asiática en 1957, estas son más conocidas. La gripe aviar, la recordaréis, en el 2003, y la gripe A en el 2009. En definitiva, no estamos ante nada nuevo. Probablemente en el futuro vendrán otras pandemias con mismo nombre o con distinto nombre, y creo que en esta pandemia tenemos que aprender dos cosas. La primera, a sobrevivir, obviamente, respetando las normas que nos dan los sanitarios para poder sobrevivir. Y la segunda, aprender de la solidaridad, porque el otro soy yo, el otro soy también yo. Y yo creo que esa es una gran clave que nos está enseñando esta pandemia. Por mi parte, Diego, muchas gracias. He cumplido la hora, creo que me he pasado 5 minutos, pero bueno, casi exactamente, y me someto a vuestras consideraciones y aprender de vosotros y vosotras. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Es una lección magnífica y la recibimos con mucho agrado y como alumnos muy dispuestos a aprender todos los días, que es lo que se trata. Quería hacer alguna pregunta. Manuel Vieites creo que había levantado la mano. No sé si quería preguntar algo. Muy bien. Manuel.
Sí, Juan Manuel, me llama mucho la atención, ¿me oyes? Sí, sí, perfectamente, Manuel. Un apartado que a lo mejor a mí se me ha pasado, es muy difícil. Primero, muchísimas gracias por la edición y por la excelente conferencia que me ha ilustrado enormemente en el capítulo desde el apartado profesional y para el enfoque de esta resiliencia que debemos de tener cada uno, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que la Comunidad Económica Europea invierte sustancialmente apoyando a las farmacéuticas en I+D+I, ¿no? Con un importante componente económico, ¿no? El hacer valer esa situación desde el punto de vista a la hora de enfocar un contrato, evidentemente es triste, es calamitoso, que un nivel burócrata en lo que es la Comunidad Económica Europea llegue al nivel de pueril de trasladar un contrato que en este momento no se pueda hacer valer, ¿no? Y que efectivamente deja muy claro el nivel político y de influencia que tienen las farmacéuticas. Pero insisto, si hemos invertido una gran cantidad de dinero, y no recuerdo exactamente la cantidad, pero enorme, en este momento había que hacerlo valer, sobre todo con las farmacéuticas a las que hemos ayudado a que salgan adelante estas vacunas. No sé cuál es tu opinión al respecto. Manolo, totalmente de acuerdo contigo. El problema, hay dos problemas. El primero, el poder que tienen las farmacéuticas, que es enorme, y ellas lo saben. Y por tanto, mueven gobiernos y afectan incluso a la propia Unión Europea a la hora de realizar estos contratos. Luego los contratos probablemente, por eso no tienen una cláusula de confidencialidad, desde el punto de vista jurídico sean contratos leoninos. Y tú has dicho perfectamente, la inversión que realizan los estados también y la Unión Europea para el desarrollo de las I+D+I, justamente investigación, desarrollo e innovación, es importantísimo y se lucran estas empresas con ello. Es el negocio de la enfermedad, es el negocio de la muerte también, es terrible porque es una realidad con la que ahora lo sabíamos de siempre. Hablábamos de las 7 hermanas o las 5 hermanas del petróleo, ¿recordáis? Decíamos, las grandes empresas petroleras son las que ponen y quitan gobernantes en los Estados Unidos y en buenas partes del mundo. O sea que también lo sabíamos y también sabíamos lo de las farmacéuticas. Pero es que ahora, como tú bien dices, Manuel, le hemos visto las orejas al lobo y hemos visto hasta qué punto esa presión es importante. Ahora, la clave sería lograr que se pueda abrir o se pueda ampliar, cómo combatirlas. Abrir logrando transparencia en un primer lugar, transparencia legal en todos los convenios que se puedan firmar y además liberalizar la propiedad intelectual de las vacunas. Yo creo que la clave está allí. Si tú me preguntas, ¿por dónde iría yo como jurista? Yo iría por allí. Obligar a liberalizar la propiedad intelectual de las vacunas. Y que mira cómo Moderna lo ha hecho. Porque ellos tampoco son tontos. Se dan cuenta que el negocio es el negocio. Lo que dirían, la pela es la pela. Y por tanto, pues saben perfectamente hasta dónde pueden presionar y cuál es la línea roja que no quieren pasar, porque perderían. Y entonces ahí yo creo que jurídicamente yo apretaría por ahí, Manuel. Muchas gracias y además volverte a darte las gracias por la claridad y hacer asequible realmente un problema tan grave como el que efectivamente estamos viviendo y que no me cabe la menor duda que saldremos adelante todos. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo te oigo. Así es. Muchas gracias a ti, Manuel. Pues si hay una pregunta más. Disculpad que nos hemos pasado un poquito de la hora prevista, pero yo creo que merecía la pena. Merecía la pena estar aquí un rato más para escuchar todas tus explicaciones, Juan Manuel, y tus magníficas enseñanzas. Enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más. Y para la próxima, pues ya pronto tendremos otra. Así que contamos con vosotros. Muchas gracias y adiós.
Hasta luego. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Ha sido un placer para mí también, Diego. Hasta luego.